Me llamo Juan Carlos Ugalizado y soy padre acompañante de los jóvenes presentes. Mi nombre es Estefanía Chati Ochoa. Mi nombre es Luisa María Osorio Arcila. Mi nombre es Juana Ochoa. Mi nombre es Juan Esteban Gallego Flores. Mi nombre es Nora Cela Gómez Ochoa y somos de la institución educativa La Inmaculada Concepción del grado 9. Las briófitas son las plantas terrestres no vasculares. Se cree que son las descendientes de las algas verdes y fueron las primeras en evolucionar hace 500 millones de años tras colonizar los espacios terrestres. Entre las briófitas podemos encontrar tres grupos: musgos, hepáticas y entóceras, pero solo hablaremos de las dos primeras. Musgos. Los musgos, o su nombre científico Bryophyta sensu stricto, son probablemente las plantas briófitas que resultan más familiares, y con unas 15.000 especies son también el grupo más diverso de briófitos. Son plantas muy simples, sin vasos conductores, ni flores, ni frutos, que viven en medios muy húmedos y sombríos, pero resistiendo bien a los momentos de sequía. Requieren de un ambiente temporalmente saturado de agua para complementar su ciclo de vida, el cual incluye dos fases: el gametofito y el esporofito, con características muy distintas. En los musgos, el gametofito o haploide es la fase dominante. El esporofito o diploide es muy pequeño y de vida corta. El gametofito tiene un pequeño tallo, a menudo postrado, con pequeñas hojitas arregladas en forma de espiral. También tiene rizoides por donde obtiene sus nutrientes. Los musgos viven en ambientes muy variados, desde las altas montañas hasta el nivel del mar, en las selvas húmedas o en zonas áridas. A menudo se encuentran en los microclimas más húmedos de estos ambientes, ya que requieren del agua para su reproducción. Se pueden reproducir sexual o asexualmente. La reproducción sexual se realiza en el interior del arquegonio. La reproducción asexual se realiza mediante fragmentación del gametofito, por gemación del protonema o a partir de los propágulos. En general, según la especie, alcanzan una altura de 1 a 10 centímetros, aunque existen algunas especies de mayor envergadura. Hepáticas. Las hepáticas son uno de los principales grupos de plantas no vasculares. Todas estas plantas carecen de tejido vascular especializado, es decir, no tienen xilema ni floema. Tampoco tienen raíces, tallos ni hojas verdaderas. En su lugar presentan rizoides, caulidios y filidios. En las plantas hepáticas, el caulidio se suele llamar talo. Las plantas hepáticas se diferencian del resto de plantas no vasculares, entre otras, por estas cuatro características únicas. Primera, presentan rizoides unicelulares. Segunda, los esporófitos, órganos donde se forman las esporas, no son fotosintéticos. 3. Presentan oleocuerpos, unos organelos celulares propios de las plantas hepáticas. 4. Presentan eláteres, unas células higroscópicas que acompañan a las esporas y ayudan a su apertura. La mayoría de plantas hepáticas son pequeñas, miden entre 2 y 20 milímetros de ancho y menos de 10 centímetros de largo. Las plantas hepáticas, de las que se estima existen más de 9.000 especies, suelen vivir en zonas muy húmedas y sombrías. No obstante, algunas especies pueden resistir luz solar directa y largos periodos de sequía, existiendo ejemplos de plantas hepáticas que viven en el Ártico y en zonas desérticas. Las plantas hepáticas tienen un ciclo de vida en el que se alternan generaciones diploides y generaciones haploides. El individuo de la generación diploide es el esporófito. El individuo de la generación haploide es el gametófito y es la etapa dominante en las plantas hepáticas. Las pteridofitas se pueden definir como traqueófitas con alternancia de generaciones bien manifestada. Las pteridofitas actuales comprenden cerca de 12.000 especies concentradas en áreas tropicales con diversidad de ambientes y áreas montañosas húmedas. Entre las pteridofitas podemos encontrar tres grupos: helechos, equisetos y licopodios. Helechos.
Los helechos son plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidos como las plantas vasculares inferiores, cuyos tejidos vasculares, xilema y floema, están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales. Aunque muchas presentan tallo y raíces, para otras su tallo consiste en rizomas rastreros con raíces adventicias. Por lo general se encuentran en zonas húmedas y umbrosas, aunque hay especies adaptadas a un rango amplio de hábitats, como bosques tropicales, de niebla, templados y varios ambientes secos. Entre los helechos los hay terrestres, rupícolas, epífitos, acuáticos y arborescentes. Los helechos son plantas que se caracterizan por unas hojas estrechas, un tallo subterráneo y una particular reproducción por medio de esporangios que permiten la multiplicación de la especie. Los helechos pueden llegar a ser muy diminutos o medir unos 28 metros, según la especie. Biológicamente, el helecho se presenta en dos fases durante su ciclo de vida. El primero de ellos es el denominado esporofito, y es la fase del helecho tal cual lo conocemos, con sus grandes frondas. En determinadas épocas del año, las frondas presentan unos pequeños bultos o protuberancias, llamadas soros. En ellos se encuentran las esporas. Cuando estas esporas llegan a la madurez, son esparcidas por el viento y allí se comienza la segunda fase, denominada gametofito. En esta fase, el helecho es una planta muy diminuta, mide menos de 2 centímetros y posee una forma de corazón. Equisetos. Se les llama equisetos a las especies de un género de plantas productoras de esporas formado por unas 29 especies, entre ellas la llamada cola de caballo. Los equisetos, por lo general, se desarrollan en suelos húmedos y en pantanos de zonas tropicales. Tienen un rizoma o un tallo subterráneo del cual se forman brotes o tallos aéreos erectos que alcanzan de 1 a 2 metros de longitud. Crecen en climas templados, en zonas húmedas y sombrías de todo el mundo, en terrenos perfectamente arenosos y también en los secos, pedregosos y al borde de los caminos. Los equisetos son plantas carentes de flores y tienen un tallo hueco y articulado. Las hojas son pequeñas y se reúnen en una vaina en torno al tallo. Producen dos tipos de tallos, uno simple y fértil que tiene forma de espárrago que brota al final del invierno y otro ramificado y estéril que brota después de hacer el anterior, al finalizar la primavera. Se producen por esporas como los helechos. Al germinar las esporas se forma el gametofito, que solo tendrá anteridios o arquegonios, siendo entonces dimórficos, aunque en algunas especies se producen anteridios en los gametofitos femeninos, pero tras madurar los arquegonios, lo que se conoce como proteroginia. Los espermatozoides se producen en gran número y son flagelados. Al final de las ramas fértiles se encuentra el estróbilo, formado por los verticilos de hojas fértiles, que en este clado se llaman esporangióforos. Licopodios. Los licopodios son plantas vasculares parecidas por su aspecto a los musgos y están clasificadas en un filo que engloba muchos órdenes extintos. Estas primitivas plantas, parientes de los helechos, producen muchas hojas simples y pequeñas a lo largo de delgados tallos erectos que brotan de tallos rastreros más grandes. Los licopodios, al igual que los helechos, no producen frutas ni semillas. Sus órganos reproductores, llamados estróbilos, son amarillentos, producen esporas y aparecen en la punta de los tallos. Vive en los trópicos alrededor del mundo y está ampliamente distribuida en la isla, principalmente en los bosques húmedos de la cordillera a elevaciones intermedias y altas. En los campos se les llama azufre vegetal, pata de gato, uña de gato y colchón de pobre. Cuando las esporas maduran, quedan en libertad y son arrastradas por el viento, pero en algunas especies hay cápsulas que no se abren y que conservan las esporas. Cuando las esporas germinan, cada una de ellas da origen a una planta diminuta llamada prótalo, que no se parece en nada a la planta materna. Estos prótalos subterráneos obtienen su alimento de ciertos hongos que viven incrustados dentro de ellos.